cardiorrespiratorio en el paciente politraumatizado, resolviendo paradigmas de manejo. Todos aquellos que de alguna forma hemos manejado pacientes de trauma y nos hemos enfrentado al paciente politraumatizado en la sala de urgencias a nivel prehospitalario, sabemos lo duro que implica, qué es esto y la poca posibilidad de salir adelante que nos dice la literatura. Leyendo y buscando nos dicen la mejor literatura que más allá del 2% de los pacientes con trauma cerrado que hacen paro cardiorrespiratorio pueden salir adelante con un buen retorno de circulación y una buena condición neurológica. Entonces es un tema muy interesante para saber cómo abordar al paciente desde la escena prehospitalaria, urgencias, quirófano y unidad de cuidado intensivo, cuando el paciente de trauma hace paro cardiorrespiratorio. Entonces, doctor Salgado, bienvenido. Queda usted pues con este público. Y de nuevo, las preguntas, por favor, déjenlas en el chat de Zoom para que al final las modulemos y el doctor nos dé respuesta a ellas. Bienvenido, Carlos Felipe, y adelante. Doctor Castillo, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. La idea es que, pues, durante este rato les quiero hablar un poco acerca del paro cardiorrespiratorio en el paciente politraumatizado. Permítanme un segundo, voy a compartir la pantalla para iniciar con la presentación. Listo, ¿me pueden confirmar que la están viendo, por favor, doctor Castillo? Ok. Bueno, pues ya como el doctor me presentó, yo soy Carlos Felipe Salgado, soy médico especialista en medicina de emergencias y la idea es que hoy vamos a hablar un poco, les quiero presentar un poco acerca del paro cardiorrespiratorio en el paciente politraumatizado, resolver o dejar ciertas circunstancias que pueden diferenciar del paro al que estamos comúnmente acostumbrados y pues como darles unas herramientas para el abordaje inicial y el manejo inicial de estos pacientes. Entonces, pues lo primero que quiero o que quería presentarles son estas imágenes que yo creo que es lo primero, lo que comúnmente se nos viene a la cabeza en el momento en que nos enfrentamos a un paciente con paro respiratorio. Entonces, pues digamos que es muy, o todos hemos realizado los cursos, hemos tenido durante nuestra carrera o durante nuestra profesión la oportunidad de desarrollar. Y lo primero que se nos vienen a la cabeza son las indicaciones de las guías AHA, las recomendaciones, los algoritmos, esas prácticas que hacemos en los simuladores, etc. Sin embargo, pues quiero mostrarles que van a tener ciertos cambios o ciertas diferencias cuando abordamos un paciente politraumatizado. Lo primero que quiero mostrarles es pues lo que habla la AHA con respecto al abordaje del paciente politraumatizado. Para que se den cuenta, la primera parte a la izquierda son las recomendaciones que dicen en las guías del 2015 y realmente lo único que refieren es que estas situaciones fueron mencionadas en las guías del 2010. Eso quiere decir que desde el 2010 pues no se han incluido novedades o diferencias en las guías AHA. Y en la guía del 2010, que es en la parte que van a ver derecho, es realmente un apartado muy pequeño, donde lo único que dice es que el paciente fundamentalmente va a tener ciertos cambios donde va a primar situaciones como el manejo de la vía aérea, la respiración y la circulación, y que se deben considerar otras causas y posibles causas reversibles como son el taponamiento, que lo vamos a ir hablando, e incluir la hipovolemia como una de las principales causas. Entonces, pues digamos, cuando uno empieza a revisar esto, se va a dar cuenta que en las guías que usualmente estamos acostumbrados a revisar es poca la información o no se aborda con profundidad y esto ya habla que tenemos diferentes o el abordaje va a ser diferente al paciente que usualmente vemos o al que estamos acostumbrados. Entonces, lo primero, como les estaba diciendo, es que tenemos que tener en mente que el paciente con paro cardiorrespiratorio en trauma no va a ser igual ni se va a comportar igual que el paciente de origen coronario. ¿Y por qué? Porque las prioridades de manejo de abordaje en este paciente van a cambiar. Cuando hablamos de un paciente de origen coronario, que es usual, el que observamos, vemos que el soporte o el manejo que vamos a dar es buscando mejorar la perfusión coronaria y la cerebral. Sin embargo, cuando estamos enfrentados a un paciente con trauma de origen traumático, lo que vamos a buscar en este caso es o el enfoque o el objetivo va a ser controlar sangrados masivos y las causas obstructivas del choque, que son usualmente lo que nos lleva a paros del paciente. Entonces, le quise traer esto que encontré en un artículo que me parece que es un abordaje que nos hace pensar de forma organizada y que son 5 principios o pilares que los que vamos a ir desarrollando a través de la charla.
Entonces, cuando estemos abordados en el paciente con paro, en trauma, lo primero que tenemos que pensar es si realmente el paciente lo vamos a reanimar o no. Ya el doctor Castillo pues, nos dio un preámbulo, pues no por aburrirlo ni nada, pero usualmente el pronóstico de estos pacientes no es nada bueno. Entonces, les voy a dar ciertas herramientas que nos pueden ayudar a tomar esa decisión inicial, si realmente vale la pena o no iniciar la reanimación. Después, tenemos que cambiar o, digamos, quitarnos de la cabeza que lo que nos enseñaron que las compresiones es la prioridad número uno en esto. No es que no vayan a hacer, pero no va a ser la prioridad y ya les voy a mostrar o no va a ser lo que realmente puede cambiar el pronóstico. Lo otro es, traduciendo al español, como arreglar la ventilación o mejorar la ventilación del paciente. El cuarto pilar pues va a ser detener el sangrado, que es una de las principales, si no la principal causa que lleva al paciente al paro. Y lo otro va a ser nuevamente restablecer la fisiología del paciente o intentar restablecer la fisiología, que les voy a profundizar un poco más en eso. Entonces, pues el principio 1, como les mencionaba, debemos tener claro si vamos a iniciar o no la reanimación. Entonces, como ya lo dijo el doctor José Luis, la mortalidad en estos pacientes es muy, muy alta. El pronóstico realmente es malo cuando un paciente con trauma se para. Lo otro es que, aunque quisiéramos, como la mayoría de las cosas de medicina, no existe una sola variable para que tomemos esa decisión o para que sea un indicativo y definir quién o quién no va a reanimar ese paciente. Y sí, una cosa que nos va a aportar y pues que digamos hasta es algo que uno se imaginaría es que la severidad de las lesiones y lesiones incompatibles con la vida, pues debería uno tenerlas en cuenta para tomar esta decisión. Les quise traer un par de estudios para evaluar y mostrar realmente datos como los que hablaba el doctor José Luis con respecto a la resucitación y ver cómo les fue a los pacientes. Este es un estudio un poquito viejo publicado en el año 2011 en 2 registros y esto quiero mostrarles. En este estudio, por ejemplo, que fueron 368 pacientes, el 100% hicieron paro cardiorrespiratorio, solo el 29% inicialmente regresó a circulación espontánea. De ese 29, el 26 llegó solo a llegar al hospital. En las primeras 24 horas, solo el 13% logró sobrevivir y se habla que en este estudio que solo el 2% logró dársele salida al paciente. Entonces, pues ya de entrada estamos viendo que un paciente que nos va a hacer, que tiene un trauma y nos hace un paro cardiorrespiratorio, es un paciente que tiene un pobre pronóstico y de salir con sobrevida y sin secuelas a su casa. Este fue otro estudio que se publicó en el año 2016 que evaluó 2 registros grandes en los cuales se incluyeron en unos 1.200 pacientes y en otros 1.008 pacientes. Y quiero mostrarles, en el primer registro de los 1.200 se habla que solo 92 lograron sobrevivir en ese primer registro. Y en el segundo, de los 1.000 pacientes, solo 53 pacientes lograron sobrevivir. ¿Cuál fue uno de los indicadores que se vio que realmente tenía un impacto que podía mostrar que el paciente iba a tener sobrevida, que el paciente tuviera algún signo vital al momento del primer contacto con el grupo de salud o de atención prehospitalaria u hospitalaria en algunos casos? Entonces, pues como les muestro, realmente el pronóstico ya de entrada es muy malo y tenemos que ayudarnos a tomar o decidir realmente a quién vamos y a quién no vamos a reanimar. Esta es una tabla que quiero mostrarles que son aquellos pacientes que posiblemente tienen mejor pronóstico, que nos van a salir o realmente van a recuperar o salir de ese paro. Lo primero es que se ha visto que los pacientes que tienen traumas penetrantes tienen un mejor pronóstico y más si es de origen torácico, ¿ok? Entonces, pacientes realmente con traumas cerrados tienen peor pronóstico que el trauma penetrante. Y si el trauma penetrante es torácico, tiene un mejor pronóstico aún. Lo otro, como les decía, es que el paciente tenga signos de vida en cualquier momento en el primer contacto con el grupo médico, o sea, que tenga algún signo vital presente al momento de contacto. Lo otro son los signos de vida, que me van a escuchar hablar durante la charla en varios momentos de esto. ¿Qué es? Que el paciente tenga algún movimiento espontáneo, algún esfuerzo respiratorio, no necesariamente tiene que ser una respiración adecuada, sino un esfuerzo, que tenga una actividad eléctrica organizada en el electrocardiograma o pupilas reactivas. ¿En qué? En cualquier momento, en el primer momento que tuvo contacto con el grupo médico. Acuérdense de esas 4 cosas porque también nos va a servir para abordar.
Lo otro es que pacientes que tienen menos de 10 minutos de haber iniciado el paro cardiorrespiratorio tienen mejor pronóstico que aquellos, pues como se esperaría, que llevan más. Y el otro punto es que al momento del abordaje, cuando se pueda hacer una ecografía a la cabecera del paciente, se encuentra algún tipo de contractibilidad en la parte cardíaca, también nos va a decir que el paciente puede tener un punto favorable. Si usted posiblemente no tiene ninguno de estos ítems o no los encuentra al momento de valorarlo, es mejor, o uno podría estar considerando no iniciar maniobras de reanimación porque va a ser un proceso fútil y pues no va a cambiar el pronóstico del paciente. Entonces, hay que tener también otras circunstancias asociadas a la parte de lo que les hablaba de los signos de vida, y es que tenemos que diferenciar o intentar encontrar lo que en algunos textos conocen como la actividad eléctrica sin pulso y la pseudoactividad eléctrica sin pulso. ¿Por qué? Porque el pronóstico es diferente. Cuando usted habla de pseudoactividad eléctrica con pulso, es como un estado ya in extremis, preparo, por decirlo así, en la cual usted no logra detectar el pulso, pero por vía ecocardiográfica usted ve que tiene alguna presencia de contracción cardíaca. ¿Qué quiere decir? Que ese paciente aún no está en 100% en paro, sino aún tiene algo de funcionalidad. Ese paciente va a tener en los estudios, ha visto un pronóstico un poco mejor o una opción mayor de sobrevivir que el paciente que te va a llevar solo como actividad eléctrica sin pulso, que es aquel que tiene una actividad eléctrica, pero ya no se observa ninguna contracción cardíaca en estudios con el ecógrafo. Entonces, algunas asociaciones se han atrevido o han dado algunas recomendaciones para determinar o cuándo no reanimar el paciente. La Sociedad Americana de Cirujanos, en el Comité de Trauma, ha recomendado que uno no debería reanimar pacientes cuando tiene pacientes con lesiones incompatibles con la vida, por ejemplo, obviamente decapitaciones, traumas mayores o que tengan, se haya desprendido gran parte de su cuerpo, signos de paro cardíaco prolongado, el paciente que les llega ya en las historias prácticamente el pronóstico es cero, el rigor mortis o lividez son pacientes que nos indican que llevan un tiempo prolongado en trauma y ese paciente no va a salir, o el paciente que llega y no tiene y llega sin signos de vida. Ese paciente, según la Sociedad Americana de Cirugía, no se debería reanimar y pues se debería declarar el fallecimiento en ese momento. Para los europeos o el grupo de Europa recomiendan dos, que es el trauma nuevamente masivo e incompatible con la vida y que no tenga signos de vida en los últimos 15 minutos. Digamos que las recomendaciones son similares, pero pues para tener en cuenta o para uno pensar qué paciente va a entrar a reanimar o cuál definitivamente no desde su inicio. Luego el principio número 2 va a ser la despriorización de las compresiones torácicas. Entonces, como ustedes recuerdan y como está ahí en los algoritmos AHAS, una de las cosas o los fundamentos son iniciar las compresiones torácicas. Entonces, ¿esto por qué? Porque tenemos que partir de dos estados fisiológicos diferentes. En un paciente con un origen coronario, se va a presumir que esos pacientes son eubolémicos, o sea, el problema de él no es que esté hipovolémico, sino son problemas de bomba o isquemia. Mientras que en un paciente con un trauma, lo más seguro es que usted se va a encontrar frente a un paciente hipovolémico, secundario de hemorragias severas, o pacientes que tienen alteraciones en la precarga debido a cuestiones obstructivas como van a ser los neumotoras a tensión o el taponamiento cardíaco. Entonces, digamos que usted sí debe iniciarla, sí debe empezar, pero no debe quedarse ahí, sino inmediatamente debe empezar a buscar o a controlar estas situaciones que lo llevaron al paro. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo suyo? Más que iniciar compresión y mejorar la perfusión, como lo mencionaba, en un paciente eubolémico va a ser restablecer el volumen sanguíneo y solucionar las causas que están generando la obstrucción, el sangrado del paciente. Ahora, y se los dejo ahí para que no se les olvide, no significa que todos los pacientes con trauma, no, o mejor dicho, no todo, uno debe pensar o en ciertas circunstancias especiales del paciente que tiene origen traumático pudo previamente haber tenido un origen cardíaco. ¿A qué me refiero? Puede ser el viejito que iba por la calle, sufrió un paro, se cayó y presenta un trauma craneoencefálico. Entonces, si usted considera, si usted en esas circunstancias piensa que posiblemente el señor se cayó, fue por un paro origen coronario, el manejo debe ser abordado como usualmente se hace, lo que recomiendan las guías AHA. Principio número 3 que vamos a tener y que debemos estar abordando conjuntamente todo lo que les he dicho, y es el de la ventilación. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de las guías y qué es lo que recomiendan los grupos? Que los pacientes con trauma deben de tener un control temprano de la vida aérea.
¿Qué se debe buscar corregir? Pacientes con obstrucción, paciente que está broncoaspirado, que tiene algo en la cavidad oral o que puede generar una obstrucción, por ejemplo, un hematoma en el cuello, etcétera. Mejorar la entrega de oxígeno porque ya estos pacientes van a tener disminución en el transportador como es la hemoglobina, si estamos pensando que esté hipovolémico y que está sangrando. Optimizar la ventilación y también esto nos va a prevenir la aspiración para posteriores complicaciones, ya que esto nos va a empeorar aún el pronóstico del paciente si llega a broncoaspirarse. ¿Qué son las recomendaciones o qué debemos tener y qué debemos usar? Siempre recomendaciones aportar el oxígeno a la mayor concentración que tengamos, idealmente al 100%. El gold estándar es la intubación orotraqueal, que quiere decir si usted puede, tiene la habilidad, tiene el conocimiento y la experiencia para hacerlo, ese paciente debe intubarse de entrada. Cosa que no, por ejemplo, no recomiendan o que no está estipulado que cambie el pronóstico en los pacientes de origen coronario. Pero hay un punto que tenemos que tener claro y es que usualmente estos pacientes son pacientes que tienen criterios de vía aérea difícil. ¿Por qué? Porque es un paciente politraumatizado, seguramente puede tener traumas en las faciales, deformidades, etcétera. Pueden encontrar en las cavidades grandes abundantes presencia de sangre o de restos de comida que les va a limitar la imagen. Lo otro es que estos pacientes, ustedes saben que uno de los manejos iniciales del paciente con trauma es la estabilización y movilización cervical, lo cual les va a disminuir o les va a limitar el movimiento del cuello para mejorar o alinear los ejes. Todo esto, pues, digamos que cada cosa le puede ir sumando a generar aún mayor dificultad para lograr intubación. Sin embargo, una de las cosas que no nos debemos olvidar son los dispositivos supraglóticos que nos pueden ayudar a abordar el paciente en la parte inicial, como es la máscara laringia, que no necesita mayor experiencia y que usted la puede colocar y le puede mejorar la obstrucción y le puede mejorar el aporte en la oxigenación. Lo otro punto que vamos a tener acá es que debemos pensar en descomprimir el tórax. Lo primero, como les dije, una de las posibles causas es que el paciente tenga un neumotórax a tensión. Sin embargo, en un paciente en paro, que no está respirando, que usted no lo tiene bien ventilado, posiblemente clínicamente va a ser muy difícil pensar o encontrar qué paciente tiene o no tiene un neumotórax a tensión. Es por esto que en algunas guías y algunos autores sugieren que de entrada un paciente con paro y trauma torácico, usted debería hacer una descompresión bilateral con toracostomías bilaterales y colocarle su tubo a cada lado del tórax. ¿Qué les va a permitir esto? Evaluar dos cosas. Uno, si el paciente tenía neumotórax, pues los va a descomprimir. Y dos, si el paciente tiene un sangrado, pues también les va a poder mirar de dónde está sangrando y la cantidad de sangrado que puede tener en un hemitórax, pensando en un hemotórax masivo y que posiblemente esa sea la causa es que el paciente le haya llevado a paro. Hasta ahí los tres primeros principios. Ahora vamos para el principio número 4 y es detener el sangrado. ¿Por qué? Porque de nada sirve que usted reanime, aporte, etcétera, y pues que siga, digamos, el hueco por donde usted está perdiendo o el sitio donde usted está perdiendo la sangre. Entonces, lo que usted va a buscar es controlar esto a través ya sea de procedimientos temporales, que son los que inicialmente vamos a hacer, y a través de procesos definitivos, que muchos de ellos irán de forma inmediata una vez se finalice o el paciente retorne a circulación espontánea. Entonces, y una vez con esto, asociado con esto, debemos ir haciendo también, principio número 5 que ahorita les voy a hablar, que es la restauración del volumen intravascular. Entonces, ¿cómo vamos a detener el sangrado? Pues lo primero es que va a depender de dónde sea el sangrado, pero tenemos varias opciones. Recordar que la presión manual es una de ellas. El uso de agentes tópicos hemostáticos, esto sobre todo es usado en ambientes de medicina militar o táctica. Esto lo usan mucho los militares, que son, se los colocan y ayudan a la coagulación en el sitio donde los colocan. Los torniquetes nunca olvidarlos porque pues son una opción que tenemos sobre todo en traumas vasculares periféricos y pues de difícil control. Y los dos últimos que son la estabilización pélvica, que es uno de los sitios donde usualmente se sangra mucho de forma rápida y puede llevar al paro rápido respiratorio. Y el otro punto es la toracotomía de resucitación, que es una de las opciones terapéuticas que tenemos frente al paciente con trauma y paro respiratorio. Entonces, primero quería hablarles acerca de la estabilización de la pelvis. Este es el estudio publicado en el 2017 de las guías por la Asociación Mundial de Cirugía de si se debe o no se debe, cómo se debe abordar el paciente con trauma de pelvis. Y sobre todo quiero que se enfoquen hacia el lado derecho. Y es que pacientes que ustedes sospechen, o paciente hemodinámicamente inestable,
con lesiones severas o traumas de pelvis severo, ese paciente siempre se debe realizar estabilización de la pelvis. Inicialmente en mecánica, después de eso idealmente se debe pensar en llevar a estabilización, pues ya a fijación externa. Y hay dos dispositivos, uno de esos dispositivos nuevos o relativamente nuevos que se están usando actualmente, que es el REOA, y también pensar en la angioembolización cuando pues el paciente lo requiere. ¿Qué recomendaciones tienen? Entonces, la primera recomendación es 1A, que el paciente siempre que tenga el paciente estable, que en este caso está en paro, con trauma pélvico, sospecha de trauma pélvico, se debe realizar la estabilización, sea con transitoria, sea con los dispositivos o así sea con una sábana. Y esto es una recomendación 1A. Lo idealmente es que se usen dispositivos pélvicos. Han mostrado que tienen una mejor, ahorita les voy a mostrar un poco, o funcionan un poco mejor. Esto es una recomendación 1C. Pero pues sí, claramente no importa el uno o el otro, lo importante es que todo paciente con sospecha de trauma pélvico, inestable, en choque o en paro, se debe hacer estabilización intraparo en su momento para lograr controlar el sangrado. Con respecto a la efectividad, esto fue un estudio que se publicó en el 2016, que es una revisión sistemática en la cual se quería evaluar si realmente era efectivo o no hacer compresión y estabilización externa de forma no invasiva. ¿Qué se encontró? Entonces, lo primero es que evaluaron 3 dispositivos en conjunto con las sábanas. La mortalidad, a excepción de uno de los dispositivos, era relativamente similar a cuando usted usaba un dispositivo comercial o cuando usted lo hacía con una sábana como usualmente lo conocemos. Y que sí se vio que mejoraban o que les iba un poco mejor es que cuando usted usa un dispositivo, usualmente el paciente requiere menos unidades de glóbulos rojos en las primeras 24 a cuando usted lo hace con una sábana. Les voy a mostrar un video, permítanme un segundo, de cómo se debe realizar la inmovilización para que no lo olvidemos. To stabilize this nasty open book pelvis fracture and reduce hemorrhage, you're going to want to place a pelvic binder. And the most common mistake is to place it too high. So let's review the anatomy. When I stand here next to Mr. Bone Jangles, you can see my iliac crest are all the way up here, and there it is on Skelly. And here's the greater trochanters of my femurs, which you can see on Skellingsworth here, and it goes around the greater trochanters. The greater trochanters. It looks low, but that's where you're gonna go. Now there's many different brands of pelvic binders, which isn't so important, and you can use a sheet in a pinch too. The most important thing. Entonces, en este caso ya están usando un dispositivo pélvico. Lo importante es recordar, debe ir a través de los trocantes mayores o de comprimir y con las espinas ilíacas. Usted lo que va a hacer es atravesar a través de ambos para lograr la compresión. Is to remember that pelvic binders are just like real estate. It is all about location. And I repeat, it goes around the greater trochanters, not the iliac crests. It gets tightened, but not too tight, and secured. I'm Dr. Jess Mason, and he is orthopedic surgeon, Dr. Stuart Kerr. Y como lo mencionaban, recordar que esta se debe realizar es a través de los trocantes mayores y es donde debe realmente quedar la fuerza y las compresiones para lograr controlar el sangrado. El otro punto, y que es un procedimiento que muchos habrán escuchado, otros habrán visto, participado en algún momento, es la toracotomía de resucitación del paciente con paro. Entonces, esto es realmente un procedimiento bastante controversial aún hasta el día de hoy. ¿Por qué? Por los resultados, ya les voy a mostrar. Algunos lo consideran fútil, otros estudios han mostrado que puede tener alguna mejoría a los pacientes. ¿Y cuál va a ser el objetivo de cuando usted hace una toracotomía de resucitación? Lo primero, pues liberar el taponamiento cardíaco si llega a tenerlo, el control del sangrado intratorácico en el momento en que usted ingresa y lo hace, realizar compresiones cardíacas abiertas y ocluir temporalmente la aorta descendente buscando controlar los sangrados pues, inferiores a esta parte. ¿Qué vamos a buscar o qué es lo que se va a buscar optimizar? La perfusión cerebral y la perfusión cardíaca. ¿Listo?
¿A quiénes se les debe hacer o cuáles son las recomendaciones actuales de quiénes serían los candidatos para esto? Recomendación fuerte, que son a los que mejor pronóstico y mejor les va, los pacientes que tienen paro cardiorrespiratorio, que tienen signos de vida al momento de la valoración del personal médico, y los pacientes con trauma torácico penetrante. Estas tres son como las recomendaciones o las que tienen mejor recomendación y que inherentemente si el paciente le llega en paro con signos de vida y tiene una herida por arma cortopunzante de fuego en tórax, son pacientes que deberían llevarse toracotomía de resucitación porque son los que mejor o tendrán un mejor pronóstico. Quienes tienen o quienes no tienen tan buena recomendación, sin embargo las dejan abiertas para que se le haga. Los pacientes que no tienen signos de vida, que llegan en paro pero que tienen trauma torácico penetrante, o los pacientes con trauma en paro con o sin signos de vida con trauma penetrante extratorácico. ¿Listo? Y por último, los pacientes con signos de vida con trauma cerrado. ¿Qué quiere decir? El trauma penetrante tiene recomendaciones de hacerlo, tenga o no tenga signos de vida, pero les va mucho mejor si tiene signos de vida. Pero los pacientes con trauma cerrado, sin signos de vida, estos pacientes no son candidatos porque el pronóstico y la mortalidad es casi del 100% en estos pacientes. Ahora, quiero mostrarles un par de estudios que muestran cómo les fue a los pacientes. Esto fue una revisión sistemática que se publicó en el año 2016 y lo que evaluó fue en trauma civil y en Europa, cómo le iba a los pacientes con esto. Entonces, lo primero es que llevaron a toracotomía a 376 pacientes. De estos, 193 eran cerrados y penetrantes eran 183. De los 183, el 62 penetrantes, el 62% tuvo una sobrevida. Esto habla de sobrevida en las primeras 24 horas, fue el estudio. Del trauma cerrado, solo el 25%. Entonces, ya ahí vamos viendo que los pacientes con trauma penetrante tienen un mejor pronóstico que los de trauma cerrado. Y luego evaluaron cómo les iba a los pacientes si la toracotomía se hacía en el servicio de urgencias o se hacía en salas de cirugía. Y que se vio, y es bastante llamativo, y por eso muchas de las clínicas o actualmente las recomendaciones es hacerlo en salas de cirugía. ¿Por qué? En el trauma cerrado, el 57% sobrevivió. Y en el trauma en cirugía y en salas de urgencia solo el 12%. Cuando hablamos del trauma penetrante se habla que tuvo una sobrevida del 75% con respecto a la de las salas de emergencia de solo el 41%. Entonces, ¿qué habla esto? Que cuando se habla combinado, tanto penetrante como cerrado, a las 24 horas el penetrante puede llegar a tener en este estudio hasta una sobrevida en el 71% de los pacientes que lograron salir, mientras que fue mucho menor cuando se realizan las salas de emergencias. Es por esto que en la actualidad, como les digo, algunas instituciones y algunos grupos recomiendan siempre, si el paciente se va a llevar a realizar una toracotomía de resucitación, hacerlo en salas de cirugía. Les voy a mostrar un video corto acerca de cómo se realiza si alguno nunca la ha visto. Go. This down. All the way down to his shoulder blade. To his shoulder blade. All the way down. Go. Get your clamps. Get the clamps. Get the strip spreaders. Get the scissors. Mayo scissors. Let's open the. Go in between the ribs with the mayo scissors. Bottom left, the thoracotomy tray. Get the thoracotomy tray. Let's go. How much? On the bottom left. Where is it? You can take it on across. You're going to have to go right on across up there. Open that chest up more. Let's go. Open up the chest more. Get the big clamp for the aorta. Greg, you want non-verbal or verbal? Doesn't matter at this point. We got 6 of them. All right, that's With the syringe. It's going to be a light 33. You're going to need... Where's the clamp? No, that's a needle driver. But look at your heart. Pull it, expose your heart. Right out of the chest. Deliver the heart. Deliver the heart. Let's see.
It's a, Blood fluid, whatever we he's got. definitely got cardiac activity. That mammary artery is bleeding. Yep. Here. Clamp that off. But Got aorta. are you sure you got aorta? I feel a pulse. He's got a pulse right now. He's got good cardiac. I can't grab my hands are bottom are sorry. I think it's 14. Mike, he had tracheal deviation to the left side. He had major tracheal deviation to the left. They got about 200 cc's of blood. Lisa. Hey, Clarence. Hi. Is there something behind? Listo. El otro punto que quería hablarles es acerca de que algunos habrán escuchado y que me lo nombraron ahorita, es acerca del REBOA. El REBOA es un dispositivo que hace una compresión o que se coloca a nivel de la femoral y va a hacer una oclusión en la aorta descendente, sobre todo se usa para traumas pélvicos y traumas abdominales. Este fue un estudio que intentó mostrar si realmente servía o ayudaba. Cuando se empezó a evaluar, bueno, fueron entre 110 pacientes, tenían un índice de score de severidad del trauma bastante alto. Se usó tanto en traumas penetrantes como en cerrados. Y pues desafortunadamente, quiero que la última parte de los 38 pacientes que lograron sobrevivir, realmente solo el 1,9% logró salir para su casa con rehabilitación y con adecuado pronóstico. Entonces, el 3.2%. Entonces, aunque es un dispositivo que se ha intentado usar, cuando se habla sobre o controlar traumas abdominales o pélvicos, pues digamos que todavía, como se dan cuenta, la mortalidad o el pronóstico del uso de estos pacientes, pues no es muy bueno. El otro principio, el principio número 5, es restablecer la fisiología del paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que siempre hemos hablado, prevenir la hipotermia, prevenir la acidosis. Estos pacientes se debe buscar inmediatamente accesos intravenosos con yercos grandes, idealmente por lo menos 2, o canalizar múltiples accesos venosos. En caso de que el paciente no sea posible realizar un acceso venoso periférico, el segundo paso a abordar es el acceso intraóseo antes que accesos centrales, que es un acceso rápido y que puede funcionar tal cual como un acceso venoso sin ningún problema y por donde se pueden administrar cantidades elevadas de líquidos. Y digamos ya un tercer punto sería un acceso venoso central, que ¿por qué no se recomienda de entrada? Pues porque es un procedimiento que lleva mucho más tiempo y pues entre más tiempo lleve, pues disminuye el uso o disminuye el pronóstico del paciente. Lo otro va a ser pues iniciar la reposición intravascular. En estos pacientes se debe minimizar el uso de cristaloides. Esto ya desde los años 80 se empezó a evaluar cómo respondían los pacientes con uso de cristaloides supranormales, realizar el uso de control y de reanimaciones avanzadas. Y se vio en varios estudios, como por ejemplo en que los pacientes, que sobre todo en la parte inferior, que tienen ya administración con trauma hipotensos, choqueados y administración de más de 1 litro de cristaloides, esos pacientes ya les aumenta la mortalidad de usar cristaloides. Y va aumentando con un OR hasta de 8.6 si usted le administra más de 3 litros de cristaloides a estos pacientes. Entonces, si estos pacientes llegan hipovolémicos, puede que sea el abordaje inicial, pero no debe ser el manejo o la forma de reanimar. Este también mostró, fue un estudio de 1.216 pacientes. De estos, el 50% llegaban hipotensos y 822 recibieron más solo de 500 cc para que se den cuenta. ¿Y qué se vio esto? Pues uno, los pacientes sin hipotensión y que usted le administra cristaloides aumenta la mortalidad. Y en este estudio sí no hubo cambio en la mortalidad en los pacientes con hipotensión. Pero después de esto han venido varios y es de donde ha surgido que estos pacientes en paro, choqueados, hipovolémicos y con trauma no se deben reanimar con cristaloides. ¿Qué es lo que se demostró o qué es lo que uno tiene que empezar o cómo se debe demostrar? Me falta una diapositiva. Es la reanimación con sangre, lo que llaman con productos sanguíneos o la reanimación que llaman balanceada. ¿Qué es lo que se habla? Hay varios estudios, han demostrado que la utilización temprana con relaciones idealmente 1 a 1, 1 a 2,
les va mucho mejor y disminuyen la mortalidad en los pacientes con trauma. ¿Listo? Entre menor sea la relación, o sea, entre usted si lo logra usar 1 a 1, plasma, glóbulos rojos y plaquetas va a ser mucho mejor y el paciente le va a ir mejor. Este fue el estudio del año 2015 en el que intentó evaluar cómo les iba, si 1 a 1 a 1, 1 a 1 a 2, cuál le iba mejor, si era mejor el uno o el otro. Intentaron medir la mortalidad y por cada grupo más o menos fueron 350 pacientes. Intentaron ver la mortalidad tanto a las 24 como a los 30 días. ¿Qué se vio? Que aunque no es estadísticamente significativo, sí se ve que la mortalidad es un poco menor cuando usted reanima con relaciones 1 a 1 a 1, plasma, glóbulos rojos, plaquetas, que 1 a 1 a 2. Es por esto que estos pacientes que les lleguen en paro, traumatizados, y que ustedes arranquen a reanimar, inmediatamente deben iniciar reanimaciones balanceadas con productos sanguíneos hasta que el paciente se logre controlar, usted considere que fisiológicamente el paciente logró salir y está mucho mejor y pues según los parámetros de laboratorios que usted vaya midiendo posterior a esto. Esto por último es un algoritmo que les traje que resume lo que les he venido hablando. Entonces, usted le llega a un paciente con trauma, entonces el paciente está en paro cardíaco. Lo primero que usted tiene que pensar es si el paciente es de origen cardíaco, es de origen traumático o no. Si el paciente no es de origen traumático, su paro cardiorrespiratorio, pues usted lo debe manejar como lo recomiendan las guías de ACLS, de la AJA, de reanimación normal. Si usted habla que el paciente es de origen cardíaco, entonces usted lo primero que tiene que hacer es considerar si el paciente es candidato o no a ser llevado a reanimación. Y debe iniciar la parte de reanimación, pero empezar a dirigir, a manejar las causas reversibles. Hipoxia, neumotoras a tensión, taponamiento cardíaco, hipovolemia, que ya les dije cómo manejarlo. Y pensar, ¿el paciente tiene un trauma catastrófico mayor? Posiblemente el paciente no. El paciente se ha logrado controlar la vía aérea o tiene logrado una oxigenación, hay que hacerlo. Intubación orotraqueal, idealmente. Lo otro, descompresión bilateral, toracotomía bilateral, idealmente entrada en este paciente. Llevarlo y pensar si el paciente tiene indicación o no de toracotomía de resucitación, que como les dije, las recomendaciones que les di, y evaluar si el paciente retornó o no. Si no retorna aún con esto, pues ya considerar en terminar la RCP, y si el paciente retorna a circulación espontánea, pues ya continuar el paciente en la reanimación, el control de daños, estabilizaciones ya de pelvis, fijaciones, etcétera, que se lleguen a requerir según pues el trauma y pues según en una etapa posterior. Como conclusiones, pues recordarles el cambio de las prioridades en la atención, recordar que van a ser 5, me faltó una. Primero, definir si el paciente lo van a reanimar o no, llenarse de criterios y hacerlo o no iniciarlo. 2, despriorizar las compresiones, pensar que si usted no solo debe iniciar compresiones, sino debe pensar en mirar, en controlar o en mejorar la perfusión, en iniciar, en detener el sangrado, la ventilación, la parte de la oxigenación y por último empezar a mejorar la parte fisiológica del paciente con reanimación con productos sanguíneos a relaciones 1 a 1 a 1. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Doctor Salgado, excelente conferencia. Muchísimas gracias. Muy bueno el tiempo, muy claros sus conceptos. Recuerden, por favor, los que se encuentran con nosotros, tengan sus preguntas, escribirlas en el chat de Zoom, se encuentra en la barra de abajo. Recordarles quienes estén interesados en volver a ver esta conferencia en nuestra red Vallesalud IPS, la van a encontrar, la pueden compartir con los colegas que estén interesados. Bueno, aquí se van animando. Primera pregunta, doctor Salgado, para hacerle. El doctor Aragón nos pregunta, ¿cada cuánto se usa el ácido láctico en la cirugía en un paciente borderline? ¿Cada cuánto lo debería usar? Supongo para guiar la reanimación. Pues lo ideal es que si usted tiene un paciente que está intraoperatorio, este paciente, pues, si llega a cirugía, usted debe tomar unos exámenes iniciales previamente. Y yo creo que por lo menos cada 30, 45 minutos, máximo una hora, se debería ir guiando. Y pues no es la única herramienta, claramente, pero usted con eso se puede ir guiando para saber si el paciente lo debe manejar, si debe mejorar la parte de la perfusión, si va a necesitar más presor, si posiblemente el paciente le viene colgado y necesita más transfusiones de productos sanguíneos. O sea,
no es el único parámetro como que para manejar durante un intraoperatorio, pero por lo menos si es una cirugía prolongada, usted debería mínimo cada hora estar evaluando esto y pues existen otros dispositivos que pues, le pueden ayudar a uno también a orientar esto hoy en día. Carlos Felipe, para completar la pregunta y con lo que estás diciendo, ¿sugerirías algo más para guiar la reanimación en quirófano? ¿Alguna otra herramienta que te podría guiar esa No, reanimación? eso por ejemplo es el tromboelastograma, que actualmente pues, donde se puede hacer. Eso nos va a permitir tener una orientación mucho mayor. Pues, por ejemplo, nos puede orientar hacia qué productos sanguíneos o según la curva que va haciendo, definir si necesita más plasma, más plaqueta, más críos, etcétera, y pues nos puede ayudar a orientar eso. O sea, una buena clave sería tromboelastograma y ácido láctico. Podría funcionar. Ok, muchas gracias, Felipe. Angie Chacón nos pregunta, ¿es necesaria la anticoagulación en trauma de pelvis al momento de la reanimación? No, de entrada anticoagulación no, y más si está reanimando un paciente, debemos pensar que el paciente está sangrando. Los pacientes sangrando y con traumas son coagulopáticos, es una de las cosas que uno tiene que pensar, entonces prácticamente la anticoagulación de entrada en un paciente en paro está contraindicada. Ok, o sea, no anticoagulación en el paciente del trauma de pelvis. Otra pregunta que tenía por acá, doctor Salgado. ¿Cuál es el rol? O sea, ¿nos hace alguna diferencia guiar nuestra reanimación de paciente de trauma con el ecógrafo en las áreas de urgencias e incluso a nivel prehospitalario? ¿O sería simplemente un elemento de lujo? No, es claro que el ecógrafo es un dispositivo que viene entrenado, si la persona sabe manejarlo, te da mucha información, lo tienes al lado y al mismo tiempo es rápido. Nos puede orientar sobre, por ejemplo, usted puede mirar y inmediatamente identificar un taponamiento cardíaco. A usted le puede ayudar también si usted hace un IFAST, hacer o encontrar si tiene líquido a nivel abdominal, si tiene líquido a nivel pleural. Esto le puede permitir orientar o pensar dónde puede estar haciendo o dónde puede estar el sangrado. También si usted tiene el paciente pues, intubado, porque es un paciente que va a estar en trauma, lo puede orientar a si el paciente tiene un neumotórax. Entonces, digamos que pues, te puede orientar a varias circunstancias y como les dije también, en paro se habla de lo que es la pseudoactividad eléctrica. Entonces, te mejora o te puede orientar a si el paciente tiene un mejor pronóstico, si posiblemente el paciente lo encuentras en asistolia o lo encuentras sin actividad, sin ningún tipo de movilidad cardíaca, el pronóstico es muy malo. Ok. Felipe, pregunta por aquí el doctor Nava. Gracias por la charla, profe. ¿Qué piensa usted del uso del REBOA como elemento importante en reanimación del paciente traumatizado y clínico no traumático, dadas las ventajas que aportan la perfusión cerebral? Sí, es claro, y como los decía, pues ya existen varios estudios, es un dispositivo que cada día viene usándose más. Algunos es más de los que están a favor del uso del dispositivo del REBOA, te habla que si el sangrado pues puedes controlar sin ser tan invasivo, por decirlo así, sin llegar a tener procedimientos tan grandes como una toracotomía. Es un dispositivo que claramente está enfocado, está buscando mejorar la perfusión cerebral y perfusión cardíaca, intentando bloquear y disminuir el sangrado pues, inferior al sitio donde queda localizado. Como les dije, hay algunos estudios, obviamente es que ya entra un paciente con trauma y en paro, el pronóstico es muy malo, independiente de lo que se haga, pero pues yo creo que es un buen elemento y si uno lo tiene a la mano, desafortunadamente no todas las instituciones actualmente cuentan con esto, ni con el entrenamiento tampoco. Entonces, pues en el país creo que aún nos falta mucho para avanzar en eso. Perfecto. Cristian García pregunta, ¿la utilización de dispositivos en hemorragias exsanguinantes y o en fracturas de pelvis como el torniquete de uniones o SAM pelvic tiene alguna restricción en algún tipo de trauma? Pues yo creo que todo es como enfocarlo. Como les mencionaba, si es un paciente politraumatizado, que usted sospeche que tiene un trauma de pelvis, que usted tiene que estabilizarlo, porque de nada sirve si usted no le estabiliza esa pelvis, le va a seguir sangrando y pues el paciente nunca le va a parar de sangrar y no le va a salir nunca del paro.
Entonces yo creo que obviamente hay que evaluar, hay que mirar, pues si tiene un trauma, lo que les digo, la primera cosa que usted tiene que mirar es la severidad del trauma. Si es un paciente que tiene avulsiones de las dos piernas, no sé, de la pelvis, etcétera, pues de entrada ni siquiera hay que hacer nada a un paciente de esos porque es un paciente que prácticamente está muerto por la severidad del trauma. Entonces yo creo que hay como que individualizar cada paciente, hay que evaluar, hay que pensar en que uno tiene ciertos como ítems para ir manejando y abordando el paciente, pero pues todo va a depender de la severidad, de las circunstancias, del tiempo del paro, etcétera, si uno va a hacer o no va a hacer. Esa es la gran pregunta inicial, si hago o no hago. Ok, perfecto. Una pregunta, Felipe. Tengo aquí al Jin y tengo acá al Jan. El Jin me dice, siempre reanime los pacientes de trauma que llegan al servicio de urgencias en paro. Y el Jan me dice, la posibilidad de que salga adelante es muy bajita, nunca lo reanime. ¿A cuál de ellos dos le hago caso? No, yo creo que no. En la medicina muy pocas cosas son blanco o negro. Eh, de entrada sí piense que el pronóstico ya es malo. Hoy en día, y pues con lo que estamos viendo, además usted tiene que sumarle a que posiblemente está enfrentando un paciente con infección por COVID. Entonces es otro punto que usted también tiene que tener en su cabeza y que tiene que llenarse de muchos criterios para pensar en reanimar. Yo diría, no diría que 100% al uno, 100% al otro, pero en estos casos uno tiene que llenarse de criterios para reanimar. Perfecto. Hay otra pregunta por aquí del chat. Dice Pedro, ¿se indica el manejo con calcio en los pacientes con coagulopatía inducida por el trauma y en qué momento iniciarlo? No, yo por lo menos que hubiera revisado algo que conociera acerca de que el uso de calcio en pacientes con trauma mejora pues el pronóstico, no he encontrado ninguna indicación. O sea, que yo tenga conocimiento en este momento, el calcio no tiene ninguna indicación. Complementan la pregunta y dicen, en ese mismo paciente coagulopatía inducida por trauma, ¿el uso de ácido tranexámico qué rol tiene? Sí, usted lo puede usar. Ya hay estudios donde claramente el ácido tranexámico es un manejo de entrada donde pues ayuda al paciente coagulopático, paciente traumático. Usted lo podría usar, o sea, claramente es como dentro del combo, por decirlo así, podría entrar buscando mejorar la parte del trauma, pero sí, podría estar indicado, usted lo podría hacerse cuenta con él mientras va haciendo todos los procedimientos de la mano que debe realizar. Ok. Retomando lo que hablabas ahora del reboa, Carlos Felipe, ¿podría pasar algo parecido con lo que sucedió con la ecografía? A finales del siglo pasado se empezó a usar la ecografía en el paciente de trauma, la empezaron a utilizar los cirujanos, luego los médicos especialistas en emergencias se adueñaron de él y lo potenciaron. Y hoy en día es normal, común y está dentro de las habilidades del urgenciólogo, del emergenciólogo, el uso del ecógrafo en urgencias. Si pensamos ahorita en el REBOA, quizás lo vemos como un poco lejano, difícil de entrenarnos, difíciles dispositivos. ¿Crees que deberíamos apuntarle al REBOA, a capacitarnos, a empezar a utilizarlos de acuerdo a los desenlaces que nos puede llevar? Yo creo que sí, yo creo que es un dispositivo que todavía falta mucho por conocer. O sea, yo personalmente creo que sí nos puede ayudar y aportar mucho. Pues obviamente es un dispositivo que se tiene que hacer una inversión económica por parte de las instituciones. Pues todos conocemos las situaciones actuales también de tanto del sistema como de las instituciones. Pero yo creo que sí es algo en lo que deberíamos apuntar en los servicios de emergencia, sobre todo en los niveles altos de complejidad, los sitios de referencia de trauma. Y tal vez con su uso y usándolo adecuadamente y sabiéndolo elegir, yo creo que podríamos tener pues, mejores resultados. Perfecto. Si no hay más preguntas en el público, tengo una última pregunta. ¿Intubar o no intubar de entrada al paciente de trauma y paro cardiorrespiratorio en la sala de urgencias? Si usted está en la capacidad, tiene el entrenamiento, considera que el paciente lo puede hacer, hágalo. Como se los dije, la intubación en este paciente de entrada sí se debe hacer. Si usted no puede, considera que es una vía aérea que posiblemente no tiene los elementos, no está, por lo menos use un dispositivo supraglótico. Pero como se los dije, de entrada sí. Si usted puede y lo hace, hágalo.
Bueno, Carlos Felipe Salgado, muchísimas gracias por las respuestas a estas preguntas. Muchísimas gracias por... hay una última pregunta. Se animó Cristian Gaviria. Bueno, la última pregunta. El plus, como cuando se van a ir los mariachis. La última. Doctor, buena tarde. ¿Usted recomienda el Riboa más que los pantalones neumáticos para el manejo de extracción de víctimas por aplastamiento? Creo que son dos escenarios diferentes, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que el otro estamos hablando de un ambiente prehospitalario. Y pues el Riboa claramente es para uso de manejo intrahospitalario. Entonces creo que los usos de cada uno son en circunstancias o momentos diferentes del trauma. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, doctor Salgado. Excelente su conferencia, muy clara. Creo que nos quedan puntos muy claros. Para invitarlos a todos entonces, que nos sigan en nuestras redes sociales, Vallesalud IPS, en Facebook, tienen los webinars grabados. Y para invitarlos, recuerden, dentro de 15 días, jueves 3 de septiembre, una conferencia tan interesante como la del doctor Salgado, Estrategias Transfusionales en el Paciente de Trauma. Va a estar con nosotros el doctor Freddy Ariza, que es anestesiólogo, que pertenece al Comité de Educación de la World Federation Society of Anesthesiologists, que es el líder del curso nacional de manejo de coagulopatía en el trauma. O sea que va a estar muy interesante esa conferencia. Es una visión diferente, no es del quirúrgico, no es del intensivista, no es del emergenciólogo, es del anestesiólogo, y que nos puede guiar a tomar decisiones de estrategias transfusionales en el paciente de trauma. Un tema vigente a nivel prehospitalario, vigente en urgencias, vigente en el quirófano, vigente en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, jueves 3 de septiembre, 5 p.m., con el doctor Freddy Ariza, estrategias transfusionales en el paciente de trauma. Pueden ver entonces, para recordarles, nuestros videos, nuestros webinars en Vallesalud IPS, en el Facebook, y pueden seguirnos pues con Vallesalud Académico. Espero que esta conferencia ha sido del agrado de ustedes y que nos sigan acompañando los demás webinars jueves cada 15 días. Muchísimas gracias para todos, que tengan una bonita noche y que Dios los bendiga. Chao, chao. Gracias, hasta luego. La red Vallesalud, especialista en atención de trauma, neurotrauma y ortopedia, con la excelencia médica que nos caracteriza, se ha comprometido con la educación y actualización constante para el sector salud especializado en la atención de pacientes con estas patologías. Vallesalud Académico, con diferentes proyectos educativos como el Simposio Internacional de Neurotrauma y Neurointensivo, que este año lleva a su cuarta versión, el Seminario de Enfermería en Cuidado Neurocrítico y el Seminario Taller en Atención Prehospitalaria y Medicina Táctica, han contado con gran asistencia. Además, contamos con un convenio docente asistencial con la Pontificia Universidad Javeriana Cali para la rotación de estudiantes de medicina de último año y residentes de la especialidad de medicina de emergencias. Por otro lado, en una alianza con Meditec, en nuestras IPS, hemos tenido la oportunidad de contar con estudiantes rotantes de Colombia y de otros países como Argentina, Ecuador, Venezuela, Reino Unido, España, entre otros. Finalmente, en este 2020, nos adaptamos a las nuevas circunstancias y creamos nuevos espacios como los webinar en temas como telemedicina, neurotrauma, centros de trauma, entre otros. La Red Vallesalud le apuesta a estar al día con los avances académicos en la atención del paciente con trauma y en la construcción del conocimiento a través del método científico, centrados en la patología de origen traumático. Excelencia médica con calidez humana.